De nuevo, bienvenidos a Café con Col. Esta vez nos acompaña en este nuevo capítulo un personaje. De verdad, es un verdadero personaje. Es una persona que tiene un corazón inmenso como amigo y como verdadero apasionado del mundo audiovisual. Nada más, no puedo decir nada porque todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo quiere, además, que es lo más bello de todo. El señor Luis Bon. Vamos a hablar de cosas que tienen que ver con el cine, que tienen que ver con la historia. Yo creo que en estos momentos la historia merece ser conversada en diferentes formatos, ¿no? Es natural en ella. Si antes contábamos la historia en una piedra, pues hoy tenemos capacidad de contar historias en infinitas formas, ¿no? Vamos a comenzar por personajes, es decir, ¿cuáles personajes te llaman a ti la atención, te han llamado la atención, te mantienen la memoria fresca como algo, por qué son icónicos, por qué son relevantes para ti, quiénes han sido los mejores intérpretes de estos personajes? Okay. Me gustaría saber cuáles son esos personajes que a ti te llaman más la atención. Ok. Con los personajes sucede algo, que es que a veces nos toca separar caracterización de personaje. Por ejemplo, yo amo a Natalie Portman. Y automáticamente cualquier personaje que haga Natalie Portman, así sea en una obra escolar, ella sea el Árbol 3, para mí es bellísima y merece el Oscar. Y muchas veces nos pasa a nosotros como espectadores que cuando conectamos con los personajes estamos conectando con el producto final. O sea, yo estoy viendo la caracterización, la construcción del personaje, la puesta en escena del director, todo el desarrollo de la historia, y a veces como sacar con pinza personajes es un poco complicado. Hay películas que tal vez tienen un guión que no termina de funcionar mucho, pero tienen personajes bellísimos que tú rescatas y tú dices, oye, no me gustó mucho la película, pero este personaje es algo que me fascinó. También el tema de los cuáles personajes te gustan más pasan por lo que uno proyecta en los personajes. Por ejemplo, a mí me encantan los personajes con rasgos psicopáticos. O sea, a mí me encanta un tipo como Hannibal Lecter, me encanta un tipo como Walter White de Breaking Bad, me encanta Tyrion Lannister de Game of Thrones, me encanta Loki del universo cinematográfico de Marvel, me encanta un tipo como Indiana Jones, no tiene los rasgos psicopáticos, pero tiene como el lado aventurero, encantador, hablando del mismo Harrison Ford, Han Solo, pero bueno, Harrison Ford ha encarnado demasiados héroes. El presidente más cool del mundo en avión presidencial, Blade Runner. Él es de esos actores que tienen que para toda una generación marcaron recuerdos, marcaron pauta. Porque hizo personajes además que eran muy diferentes, pero que tenían cierto encanto y eran tipos echados para adelante, que de alguna manera tenían carisma, que no tenían ningún tipo de miedo, eran temerarios y que también tenían ciertos detalles en la caracterización, ciertos como guiños, que eso forma parte de lo que hace un buen personaje. Esos detalles que tú dices, esto es real, Indiana Jones que se le cae el sombrero, que le tiene miedo a las serpientes, ese personaje de Han Solo que bueno, es un contrabandista, pero piensa solamente en sí mismo, pero ahora la pequeña de verdad va a ayudar a sus amigos. Todo ese tipo de cosas son las que tú dices, ok, este tipo es real, lo compro, no es alguien que está actuando, no, es un tipo que de verdad me puedo conseguir en la calle, con todo y que estamos hablando de contextos súper diferentes. Esos pequeños detalles de esos personajes son adrede o vienen incluidos dentro de la personalidad de los actores. ¿Cómo se descubren esos toques mágicos de los personajes? A veces lo traen los actores, a veces eso viene trabajado por el guionista. Normalmente el guionista pues entrega el guión completo de la película, el cortometraje, la serie, lo que sea, y hay algunos que escriben aparte un documento que se conoce como la historia del background del personaje o la Biblia del personaje. En esa Biblia del personaje no hay un método para poder escribirla, hay muchas preguntas que uno se tiene que formular, y uno de esos ítems en algunas Biblias incluyen, por ejemplo, las manías. Mi personaje tiene una manía de, rascarse la barbilla. Tiene una manía de amarrarse los zapatos 3 veces. Y así como las manías, hay N cantidad de detalles, que es lo que a veces hacen algunos directores. Le dicen al guionista, dame la Biblia del personaje si la escribiste. Eso lo utilizan para dirigir, o dame la Biblia del personaje y yo se la doy al actor y que el actor haga con ella lo que le da la gana. Hay directores que dicen, no me interesa la Biblia del personaje porque se supone que todo eso que tú escribiste tiene que estar dentro de la historia. Lo cierto es que es una opción donde
puede ser como un suelo fértil para que el director pueda trabajar y para que el actor también pueda caracterizar. Muchos de estos cuentos icónicos de la historia del cine, de no, es que el tipo llegó y no sé, olía mal o le mandaba los cuentos del Joker, que le mandaba ratas a la gente del club por molestarlo, Jared Leto. Todo este proceso de caracterización pasa por el método que trabaje el actor. Hay actores que son, si se quieren, más stanislavskianos, que entonces tienen que ir a la memoria emotiva y desde ahí construir. Hay otra gente que es como más del método y se sienta a estudiar concienzudamente. Son estos actores que se van, no sé, les toca hacer un recogelata y se van 5 meses a vivir con los recogelatas, a entender cómo funciona, y la gente del método es estudio y se pasan un switch cuando los ven en el set. Pero eso tiene que ver con el lado de la caracterización, no con el lado de la construcción propiamente dicha del guión. Hay guiones y hay historias que son muy rígidas en términos de comportamiento frente a una actitud de un personaje, a un comportamiento donde historias no permiten ciertas cosas de ciertos personajes. El director lo sabe, pero hay personajes o actores que aún así tratan de saltar por encima de esa rigidez. Eso desde tu punto de vista. ¿Ayuda por supuesto al personaje o no lo ayuda, o ayuda a la historia o no lo ayuda? Es decir, ¿cómo ves tú esa rebeldía cuando se trata de construir y generar historia a través de los personajes? Yo creo que siempre y cuando el personaje sea consistente, todo está permitido. Y el tema de la consistencia es algo que en el cine es muy delicado. Hay un término muy rimbombante que se llama la construcción de la verosimilitud del universo narrativo, que es técnicamente tú y yo nos estamos tomando un café y si yo de pronto agarro este café y te destrozo la taza en la cabeza y sale un alien, la gente dice, bueno, pero ya va, esto era Café con Cola, esto no era una película de ciencia ficción. Ahí el pacto de verosimilitud se rompe. Eso es grave, pero más grave todavía es cuando un personaje deja de ser consistente. Entonces, este es un personaje que, por ejemplo, está motivado por la venganza y siempre ha querido vengarse. No hay ningún desarrollo dentro de su arco dramático que te haga pensar que él se va a arrepentir, y de pronto al final de la película, por obra y gracia del Espíritu Santo, se arrepiente y se vuelve bueno. Eso es lo que a veces nos hacía Disney, con que, bueno, no vamos a matar a la bruja, sino que, la bruja se arrepintió y al final la aceptamos en la casa y la gente se le olvidó que por 1 hora y media la bruja echó varilla, mató a una gente, y ahí pierde por completo consistencia el personaje. Yo creo que todo lo que vaya a hacer un actor es válido, aunque le saque la piedra al director, y yo soy director, siempre y cuando sea consistente con el personaje. Y consistente con la historia. Claro, por supuesto, que las dos cosas están intrínsecamente unidas. Entonces, hay improvisaciones que son muy válidas dentro de lo sabemos. Harrison Ford improvisó. El disparo de Indiana Jones, que es un momento... El disparo de Indiana Jones que se justificaba porque tenía un problema de carácter físico. Y además es justificado. Indiana Jones podría hacer algo así, lo que estamos hablando de la consistencia. Está una de las grandes improvisaciones de Marlon Brando en El último tango en París. Sí. Es cuando pone el chicle debajo de la baranda del balcón. Sí. DiCaprio en Django, que se rompió la mano y todas las cosas. Exactamente. Es decir, ese tipo de detalles, obviamente, yo no sé cómo colocarlos. Es decir, de hecho, Bertolucci utiliza de nuevo esa escena, pero en otro contexto y en otra historia, en Luna, que utiliza poner el chicle debajo de la baranda del balcón, pero lo hace, creo que es la niña, no me acuerdo quién de los dos es, la niña o la mujer en su castillo, ¿no? Pero, y todo el origen viene de que Marlon Brando lo hizo de una manera totalmente improvisada, y Bertolucci se benefició de eso con una toma espectacular. Claro, es que todo ese tipo de juegos valen. Una de las escenas más icónicas, por ejemplo, de la segunda película de la trilogía de Nolan, donde el Joker de Heath Ledger, es que el tipo va a volar el hospital y el hospital no vuela. Entonces le da, y de pronto la cosa explota, el tipo voltea y sigue caminando. Es completamente orgánico. No sé si esto lo decía David Mamet o Sidney Lumet, creo que era Sidney Lumet, que el trabajo del director básicamente era estar pendiente para que cuando ocurra el error, aprovecharlo y de ahí sacar la magia. Y eso pasa muchísimo. Y yo creo que parte también del trabajo de un buen actor es comprender al personaje y tener la movilidad que me puede dar a mí lo que esté ocurriendo en la escena, los diálogos, etc. Y en ningún momento traicionar. Hablas mucho de Breaking Bad.
Sí. Es decir, eres un fanático de Breaking Bad. Es para mí, Breaking Bad y Mad Men son como dos cosas fuera de este mundo. Mad Men yo lo vi completo, por fin. No me gustó el último capítulo de la serie. Nunca vi a este personaje haciendo yoga. Ok. Es decir, ¿sabes? Y sonriendo. Claro, es que eso es lo bellísimo. Ese es Claro, tu punto de vista. Es decir, pero son puntos de vista que obviamente por supuesto. la obra, la serie es brutal. Cátedra de diálogos, construcción de personajes, Bueno, todo. la construcción de los personajes y la forma, el timing, el ritmo de la serie, etc. ¿Por qué Breaking Bad? Cuando es yo diría que es una serie ácida. Sí, completamente. Es decir, ¿por qué Breaking Bad? ¿Por qué sientes que hay improvisación de parte del actor? ¿O sientes que está demasiado bien identificado? A mí me parece que pasan tres cosas con Breaking Bad. Primero, nosotros venimos de ver a Bryan Cranston como el papá de Malcolm. Y por lo menos mi generación que creció viendo Malcolm, de pronto ver al papá de Malcolm, que era como el papá ideal, un tipo muy buena nota, siendo la otra antípoda del arquetipo del padre, o sea, el padre oscuro, castrante, devorador, etcétera, etcétera, fue un choque. A mí la primera temporada de Breaking Bad fue como, wow. La segunda, que es una serie que tiene ciertos elementos, ya aquí no me estoy metiendo, voy a hablar del guión y del personaje, pero por hablar rapidito del guión, es muy precisa, es muy matemática, no hay elementos de Deus Ex Machina, todo está súper bien plantado, no hay ninguna barajita que te jueguen a último momento, no, desde el día uno la serie es completamente sincera contigo y eso me parece que es poderoso. Además Breaking Bad estaba pensada para 3 temporadas, terminaron siendo 5. Al final de la primera temporada mataban a Jesse Pinkman y la gente se enamoró de ese personaje y bueno, llegó hasta la última temporada. De hecho, El Camino, que fue la peli de Breaking Bad, era solamente Jesse. Entonces, que una serie que pase por todas estas vicisitudes por las que suelen pasar las series, que tú escribiste un arco dramático para 2 temporadas y de pronto, mira, no queremos 3 más, y que más bien eso haya crecido, haya hecho que la serie haya crecido, porque con Breaking Bad pasa algo muy atípico en el mundo de la televisión, que es que cada temporada es mejor que la otra. Y la serie termina en un tope que es imposible de rebasar. Es lo que, por ejemplo, para mí pasa con Seinfeld, que Seinfeld terminó en su mejor momento. Exacto. Mientras que muchos sitcoms tienen como el pico y de pronto 3, 4, 5 temporadas que ya da cosita y es como, por favor, déjenlo morir. Eso responde por completo a la evolución que tienen los personajes. Walter White, desde el capítulo 1, tú sabes que se va a transformar en un monstruo, pero cada capítulo y cada temporada va ahondando más y más y más y más en esa monstruosidad. Y lo que me parece genial de Breaking Bad es la capacidad en el último episodio de poder cerrar todo y que Walter White llegue a una especie de redención, que se justifique, por fin se sincere consigo mismo, con su familia y que tome la decisión que todos sabíamos que iba a suceder. Desde el primer capítulo tú sabes que Breaking Bad va a terminar en una tragedia, pero a pesar de eso estás enganchado y cuando llega el momento de la tragedia tus expectativas son satisfechas. Y eso es algo que pero muy pocas veces pasa en una serie, y más en una serie de 5 temporadas. A mí me pasa con Breaking Bad que es una tragedia y lo sabes desde el principio, como dices, desde el primer minuto. Sabes que es una tragedia y dices, yo no quiero llegar al final. Sí. Es decir, hay una afinidad y un cariño hacia los personajes de la obra, pero dice, no, yo no quiero ver esto. Es decir, no quiero sentir esa realidad de la forma. ¿Será que los escritores tienen que aprender a reescribir? ¿Será que las historias van a cambiar? Es decir, existe el eterno inicio, conflicto, desenlace, eso no va a cambiar nunca. Eso no va a cambiar nunca. Esa es nuestra historia, esa es nuestra forma de ver, esa es nuestra vida. ¿Okay? Pero, es decir, los escritores tendrán que ajustarse a esa necesidad, o lo que es peor, estas generaciones vinieron hechas así. Estas generaciones, por todo el tema de las redes sociales y la inmediatez, la gratificación inmediata. ¿Y qué es la gratificación inmediata? Yo subí mi foto y automáticamente tengo 300 likes, 300 comentarios, la gente quiere toda la experiencia ya. Había un mito urbano que decía que en Hollywood, cuando tú entregas un guión, para la gente que no está familiarizada con los tiempos de guión, se supone que yo tengo una película 1 hora y media, pues estoy hablando de un guión de 90 páginas o 100 páginas u 80 páginas. Entonces había un mito urbano que decía que tú en Hollywood entregabas un guión de 90 páginas y el productor leía las primeras 10 y si no servía lo botabas a la basura. Yo vi clases con Robert McKee y precisamente terminando el taller de Robert McKee, alguien le hizo la pregunta: ¿es cierto, señor McKee, que los productores leen el guión de 10 páginas, etcétera, etcétera? Y McKee se molestó y dijo: ¿cómo tú crees que eso va a ser así? Eso es una falta de respeto. Eso es una falta de ética con el productor. Nosotros leemos las primeras 5 y si las primeras 5 no nos gusta, votamos eso.
Dicho de Robert McKee, que es como uno de los grandes script doctor que existen. Y este diálogo ocurrió hace 10 años atrás. O sea, Robert McKee ya estaba en el año 2020, en ese momento. Yo siento que lo que va a ocurrir es que la gente va a pedir micro formato, pero va a haber un público, si se quiere, más especializado, que va a necesitar historias largas. Que es lo bueno, tenemos hoy en día unas multiplataformas y un mercado que me va a permitir a mí elegir qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo siento que es la apuesta en la que se pueden transformar estos servicios de streaming como Netflix, Hulu, Amazon Prime, el de Apple, donde yo tengo la posibilidad de verme en una sentada una serie de 20 minutos de 40 temporadas, o brincar a The Irishman, brincar a, no sé, Marriage Story, Exacto. brincar a otro tipo de narrativas. Son diferentes mercados. Son diferentes mercados, son diferentes tendencias. Exacto. Hablando de tendencias, podcast. Tú tienes un podcast. Sí. Podcast sin sin la E. Sin la E, exacto. Son de carácter entretenido, Sí. son de carácter educativo, son de carácter informativo. Tú ves las comedias y ves el entretenimiento en un podcast, es como volver a la radionovela. Sí, yo siento que de alguna manera esta revolución de los podcasts está completamente ligada a la radio. La radio en algún momento era una radio de calidad, habían guionistas, se cumplía con una función de informar, entretener, etcétera, etcétera, pero, y esto no es una apreciación personal, bueno, sí es una apreciación personal, pero lo he escuchado de muchísimas personas, que es que la radio ha bajado la calidad en los últimos años. Bueno, por una serie de limitaciones que coloca la ley, también porque de alguna manera ya no se está invirtiendo tanto en estos medios tradicionales. Yo tuve la dicha de trabajar durante un año como guionista de un programa de radio, a mí me pagaban por ser guionista. Hoy en día, muchos productores lo que tienen es su pago por producción y tienen que medio parapetear un guión, pero esa figura se ha ido perdiendo, la figura del guionista de radio. Y por supuesto, cuando tú estás sintonizando, lo que estás escuchando son 2, 3 locutores muy ingeniosos, pero hablando de la vida. Y tú después de una hora, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué me están diciendo acá? O sea, no hay contenido. Y yo siento que el podcast es ese nicho donde se está mudando el contenido. Y además que es un formato muy potable. O sea, yo puedo tener mi podcast mientras estoy corriendo, voy manejando y estoy escuchando el podcast, estoy lavando los platos y estoy escuchando el podcast. Y que además esté en tantas plataformas me permite, bueno, por donde sea escucharlo. No tengo que sintonizar, colocar TuneIn, que se cayó el streaming de la emisora. Nada que ver. Siento que esa facilidad es la que lo hace tan fascinante. Eso quiere decir que los podcasts pueden llegar a contar buenas series. Por supuesto que sí. Puede ser una combinación interesante para tenerlo en un futuro cercano. Bueno, yo estoy seguro que mientras tenemos esta conversación ya hay unos cuantos por ahí que lo van a estar sin haciendo. duda alguna, sin duda. Estamos llegando tarde. Nuestro anfitrión en Café con Col es Carbone Expreso. Estamos en la Academia Carbone, una de las academias más importantes de Latinoamérica para conocer y aprender cómo hacer café. Y Luis Bon y yo hemos tomado como 2 litros de americano, más o menos, ¿no? Sí. 2 litros de americano, pero el que más me gusta es el macchiato. Para eso, bueno, quisiera que Daniel, si se puede acercar y nos cuente de qué se trata el americano, primero, porque es lo que hemos tomado más. Daniel. Sí, claro, mucho gusto. Qué gusto, vale. Permiso. Gracias. ¿De qué se trata el americano? ¿Qué es el americano? Bueno, primero que nada, un americano es la manera más suave de tomarse un espresso sin cambiarle mucho el sabor. ¿Por qué se llama americano? Porque en la Segunda Guerra, cuando llegaron los americanos a Italia, a Europa, se tomaban ese espresso, pero les parecía que era muy fuerte. Entonces lo que hicieron fue diluirlo un poco en agua. Y por eso es que sabe así un poco más suave. Porque están acostumbrados a tomarse un café mucho más suave, mucho más colado. Es el espresso con un poquito más de agua. Exacto. La manera correcta de hacer, primero se le echa el agua caliente en la taza y sobre el agua caliente se hace el espresso para que quede la crema del espresso superficial y no se rompa. Esa es la manera correcta de hacer el americano. También nos brindaste un macchiato. Claro, es macchiato. una cosa del otro mundo. Sí, eso es como cuando no quieres un espresso porque es muy fuerte, pero no quieres tomar leche. Lo que se hace es un espresso y sobre el espresso se le echan cucharadas o nubes de crema de la leche nada más, sin el líquido, solo la crema. Se vaporiza para que quede como un cappuccino y la crema nada más se vierte sobre
el macchiato, sobre el espresso. ¿De dónde viene la palabra macchiato? ¿Cómo llegó eso? Eso en italiano significa manchado. Entonces es por eso, tú manchas el espresso con la crema de la leche. Rompes el espresso y queda la pelota blanca en el ¿A medio. ti te gusta más el americano que el macchiato? Sí. ¿Eh? Pero el macchiato es muy bueno. El macchiato es algo del otro mundo, de verdad. Oye, Una Daniel, mezcla de los dos. una mezcla de las dos, pero el macchiato es algo sí, del sí. otro mundo. Un millón de gracias, señor. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, faltan dos cosas interesantes. Yo sé que tú eres un fanático también de la parte de astrología, ¿qué es la cosa? Sí, astrología, todas las ciencias auxiliares. Exacto. Pero también eres un experto en descifrar y construir personajes. ¿Existe algún truco para construir personajes? No existen trucos para construir personajes. De hecho, cada vez que tengo que dar clases de construcción de personajes, vamos a decir, la clase de introducción es entender que, a diferencia de la historia, no hay trucos para escribir historias, pero hay estructuras. De alguna manera tenemos, la estructura de los 3 actos, existe algo llamado puntos de giro, las escenas son como un microuniverso que tiene una estructura que tú puedes de alguna manera sostenerte sobre ella para saber que la historia se va a desarrollar, pero a la hora de construir un personaje no existe algo como presentación, desarrollo y desenlace. Es como armar una vida. Entonces, hay como muchas maneras de poder acercarte a el hecho de construir personajes y también entender la lógica interna del personaje. Ya habíamos hablado de la Biblia del personaje. La Biblia del personaje varía. Si tú colocas en internet Biblia del personaje, historia de background, vas a conseguir N cantidad de preguntas que van desde dónde nació, cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, traumas que marcaron el presente, su filosofía de vida, Todo esto, siempre y cuando te ayude a ti, no tienes que responder las 300 preguntas, pero siempre y cuando te ayude a ti a tener como unos highlights de qué es lo que yo quiero sacar de mi personaje, adelante. Hay otras cosas que es importante, como mostrar algo que se conoce como las 3P, que es cómo es su vida pública, su vida personal, su vida privada, o sea, cómo es él delante de todo el mundo, cómo son sus relaciones interpersonales y cómo es él cuando está solo, el objeto consciente e inconsciente del deseo, debilidades psicológicas, morales que lo llevan a accionar de cierta forma, filosofía de vida, cuál es su necesidad dramática, paradigmas que de alguna manera tienes que romper durante el desarrollo de la historia, y como muchas preguntas que ayudan. ¿Cuál es mi método? Además de todo esto que te acabo de nombrar. Bueno, por el tiempo que tengo estudiando la psicología analítica profunda de Carl Jung, pues yo siempre tomo parte de la teoría arquetipal para construir estos personajes, porque la teoría arquetipal te da como una base sólida para poder entender cómo el personaje acciona. Cosas como, por ejemplo, la astrología. Yo, antes de, por ejemplo, formarme con todo este tema de la psicología arquetipal, yo le asignaba un signo zodiacal al personaje. Al final de cuentas, los signos zodiacales son arquetipos, son patrones de conducta. Más allá de que creas o no creas en eso, pues cuando yo agarro y te digo, tal personaje es Aries, y agarro la Cosmopolitan y busco quién es Aries, pues ya tengo una cantidad enorme de características de cómo el personaje puede accionar. Hay muchas maneras de poder entrar. Hay gente que utiliza la teoría de los enneagramas, que también es súper útil para poder trabajar. Yo, además de los arquetipos, también, por ejemplo, le asigno un tipo de personalidad y un tipo psicológico. Si es extrovertido, thinking; si su función inferior es el feeling. Hay otras personas o hay otras maneras de construirlo que pasan por, yo he leído autores que dicen, asignan un animal y ese animal también le va a dar características al actor a la hora de trabajar. O sea, hay demasiados caminos. Lo que yo recomiendo es que de alguna forma intentes empaparte y agarrar un poquito de todo y que consigas tu propio método que te funcione y que te haga sentir cómodo. Porque imagínate, si nunca estudiaste nada de psicología arquetipal y quieres darle un arquetipo al personaje, al final de cuentas lees 2 o 3 cosas, se te enrolla el papagayo y ni siquiera terminas de conectar con algo. Lo importante es tener muchos métodos y ver cuál te funciona. Tengo 2 preguntas más que quiero para finalizar. Vale. Una, se reconocen muchos directores por su lenguaje. Se decía o se dice que Bertolucci bailaba con la cámara. Se decía que Antonioni era prácticamente ¿cómo se llama? Utilizar la cámara como un escultor del alma, ¿no? Y así sucesivamente. Un gran contador de historias, el de mi amigo, el de Shining, Kubrick, ¿okay? Que definitivamente dejaba que la cámara hablara sola. Un escritor
debe conocer o debe tener más o menos conocimiento de lo que significa el lenguaje de una cámara o simplemente comenzar a escribir un guión y dejarse llevar. ¿Cómo lo ves tú? O eso forma parte ya de lo que sería el director que maneja el lenguaje de la cámara. Aquí nosotros podemos tener también como, bueno, el deber ser y lo que sucede. Yo creo que un guionista no debería saber absolutamente nada de dirección, ni de dirección de fotografía, ni de producción, ni de nada, porque si no comienzas a viciar tu escritura pensando en esto. Exacto. Yo, por ejemplo, también vi clases con Guillermo Arriaga, estamos hablando del escritor de 21 gramos, Amores Perros, Abel, etc. Y precisamente el divorcio que él tiene con Alejandro González Iñárritu es porque él como guionista se metía en la puesta en escena. Entonces él agarraba y cuando escribía el guión colocaba Enrique Cole y Luis Bon están hablando a 30 centímetros de distancia. Enrique Cole tiene la mano derecha sobre la mano izquierda, asiente, toma la tarjeta e Iñárritu le decía, mira, eso es dirección, eso es puesta en escena, te estás metiendo en mi área. Y Arriaga sostenía que no, porque ese es el mundo que se está imaginando. Entonces yo creo que en la medida en la cual el guionista comienza a meterse en la parte técnica, tarde o temprano se olvida de la parte narrativa. Nosotros los guionistas trabajamos con conflictos, con construcción de personajes. Si ese conflicto se cuenta en un plano secuencia, en 40 cortes, si se cuenta con una iluminación con claroscuro o con una iluminación que es completamente plana, eso no es algo que de alguna manera tenga que ver con nosotros. Yo me lo puedo imaginar, pero hay que entender, y eso es una de las cosas que choquea mucho a los guionistas, y cuando doy clases de guión siempre le doy como ese mandarriazo a la gente, que el guionista está escribiendo un croquis y ese croquis lo va a tomar el director de fotografía, el director de arte, el productor, el editor, y ese croquis van a hacer lo que sea con él. Entonces el director va a picar escenas y el editor va a picar escenas. El productor, yo escribí esta escena que estamos aquí en Carbono y yo puse, estamos rodeados de café, pero iba a llegar el productor y te dice, mira, yo no conseguí café. Entonces yo como guionista, cuando vaya a ver a mi bebé, resulta que no hay café, resulta que ni siquiera estamos en Carbones, sino que estamos en medio de la calle. Todo ese tipo de cosas me hacen a mí entender que lo que yo estoy escribiendo está sujeto a muchos cambios que se escapan de mis manos. Es como el cuento de un hijo. Tú puedes darle los mejores valores, meterlo en los mejores colegios, etc. Pero si después él crece y decide entregarse al mundo de las drogas y matar y qué sé yo, eso ya no puedes hacer más nada. Lo mismo sucede con el guión. Un buen guión cae en manos de un mal director y de una mala producción y por supuesto eso va a ir en detrimento de la historia. Claro. Entonces yo creo que uno como guionista tiene que enfocarse en contar la historia de la manera más óptima posible y si lo haces bien, pues eso va a ser como un punto de partida para que cualquier director trabaje. Tú, por ejemplo, no sé, ves historias escritas por Charlie Kaufman, por Aaron Sorkin, que son para mí grandes guionistas. Charlie Kaufman escribe El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, Michel Gondry lo agarra, y Michel Gondry es un tipo que tiene una impronta muy marcada como director, y tú sientes que está Michel Gondry trabajando sobre la historia de Charlie Kaufman, no hay una competencia. Y el mismo Charlie Kaufman escribe Confesiones de una mente peligrosa, la agarra George Clooney, y yo no siento que hay una pelea entre Clooney y el texto de Kaufman. Llega Charlie Kaufman y escribe Being John Malkovich o Adaptation, y lo agarra Spike Jonze, y tú ves que está la pluma de Kaufman y que está Spike Jonze. O sea, no es un choque de quién se pone por encima del otro. Yo siento que también un buen director sabe cómo respetar el texto del guionista y no pelear. Exacto. Ok, hablando de escritores, una última pregunta y no te molesta más hasta dentro de un rato. ¿Qué recomendaciones le das tú a los escritores o a los que quieran escribir obras audiovisuales? Primero, es importantísimo formarse. La gente, y esto lo veo mucho en mis alumnos, lo veo mucho en compañeros del medio, etcétera, etcétera, la gente asume que estudiar cine es igual a ver cine. Efectivamente hay que ver muchísimo cine, pero hay que ver cine con criterio. Hay que por lo menos, no es que tienes que ir a estudiar a una escuela de cine, pero por lo menos, tomar cursos, leer un libro, para poder tener una base para poder entender qué es lo que está sucediendo. Acercarte al cine clásico. La gente, yo veo que hay toda una generación que le tiene como alergia a una película blanco y negro de 2 horas. En las películas blanco y negro de 2 horas está el ABC de la realización cinematográfica. Yo todavía hoy veo Ciudadano Kane y digo, esto fue una película demasiado volada para su época, en guión, en puesta en escena, etc. Segundo, no solamente en
formarte en cine, tienes que formarte en otras áreas. No recuerdo quién fue que lo dijo, pero fue un gran director de cine, que un director que solamente estudia cine es un director incompleto. Tú deberías estudiar otra cosa paralela al cine para que desde esa visión también puedas aportar algo al discurso. El área que yo elegí, además del cine, es la psicología de Carl Jung. Y gracias a eso, pues, mi impronta tiene ese rasgo. Otra gente tendrá que ver con la sociología. Bueno, Luis Alberto Lamata es un excelente realizador y él viene del mundo de la historia. Cada quien tiene que, oye, más allá de esto que estoy estudiando de cine, ver arte, a veces disciplinas súper diferentes como puede ser la ingeniería. Uno de mis maestros de guión es Esteban Orozco y él es ingeniero en sistemas. Y este señor ha escrito unas películas espectaculares. Y lo tercero, que para mí es como lo más importante de todo, es contar los temas que te importan. Y eso siempre se lo digo a mis alumnos. Tú tienes que escribir personajes que te importen, temas que te importen y que de alguna manera tengas ahí para poder estudiarlos. Yo no puedo escribir acerca del embarazo precoz si en mi vida le he dado un beso a una mujer y ni siquiera tengo, no sé, un gato de mascota. O sea, si no tengo nada de eso, pues ¿para qué voy a escribir sobre el embarazo precoz? Tengo que escribir de temas que de alguna manera me emocionan. Y si logro conjugar estas tres cosas, pues sin lugar a dudas, la cosa va a fluir. Yo me acuerdo que uno de mis maestros de cine allá en Inglaterra insistía en dos cosas. Insistía en que un buen guionista, un buen director tenía que leer y volver a leer con extremo rigor. Si no leías, estabas perdido. Y la otra cosa es por lo menos un toque de locura debemos tener. Aprender psicología no estaría mal. Esas son dos cosas que me acuerdo clarito de... Yo nunca tuve problemas con la lectura, gracias a Dios, soy un apasionado de la lectura. Pero la psicología he tenido mi freno, ¿no? Pero no, yo creo que coincide muchísimo con lo que tú le estás ofreciendo a los muchachos, a los que quieren escribir. Leer y leer de todo, ¿okay? Porque la gente cree que es solo cine. Hay que leer cuentos, novelas, obras de teatro, ensayos. Hay que leer a Freud, hay que leer a Jung, a todo, a Lacan, a todo el mundo. Y pintura. Y es súper importante también pintura, composición, porque eso también te obliga a ti, aunque seas guionista, a pensar en imágenes. Es que detrás de una buena pintura siempre hay una buena historia. Totalmente. Entonces, ¿qué mejor cineasta? Si logras descifrar esa historia que está detrás de la pintura, pues vas a poder hacer milagros y grandes cosas. Luis, 1.000.000 de gracias, de verdad, señor. De verdad, esto se tiene que repetir. Nos vemos en el próximo capítulo de Café con Col. Gracias a Carbone por sus 3 litros de café americano. Creo que nos merecimos, ¿no? Bien merecido. Súper. Nos vemos en la próxima.